Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Hola, bienvenidos al podcast de Desaprende un Segundo. Soy Judith Álamo, maestra, orientadora y apasionada de la educación. Quiero acompañarte en cada capítulo con ideas para que desaprendamos juntos. Hablaremos con expertos y personas inspiradoras sobre innovación educativa, familia, tecnología, convivencia, diversidad, formación y muchas más cosas para mejorar este ámbito esencial que es educar. ¿Me acompañas? Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este podcast de Desaprende un Segundo. Hoy tenemos con nosotros a Maite Vallet. Maite, hola. Hola, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches sí, o lo que hola. sea. Porque... Sí. Hola. Hola. Maite, si te parece te voy a presentar para que las personas que nos están escuchando sepan quién eres. Maite es pedagoga, formadora de madres, padres y profesores. Ha sido fundadora y directora y tutora también del Colegio María Montessori de Madrid. Es autora de Educar a niños y niñas de 0 a 6 años, Cómo educar a mi hijo durante su niñez, de 6 a 12 años, Educar a mis hijos adolescentes, Método de lectoescritura de Leolandia, entre otras publicaciones que sé que tienes algunas más. Desde 1992 colaboran proyectos del Ministerio de Educación, de Naciones Unidas, Fundación La Niñez Primero y otras instituciones para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje y su impacto social. Maite, bienvenida, un placer estar aquí contigo para charlar un ratito en el podcast. Igualmente, yo estoy encantada. Genial. Mira, Maite, y con todo este currículum a lo mejor la gente piensa, bueno, y de todas esas cosas que se han comentado, ¿de qué vamos a hablar? Y Maite y yo nos conocemos de algún tiempo, de alguna formación que hemos coincidido, en la que ella era la ponente en las diferentes ocasiones, y ella habla de algo que a mí me fascina, que es aprender a leer y a escribir. Vamos a poner la lupa en estos procesos complejos, aparentemente sencillos en los ojos de los adultos, pero que es un tema complejo y que durante el ratito que tengamos de entrevista Maite nos va a ir desvelando y poniendo el zoom, la lupa, poniendo el detalle en cuestiones que para los maestros, las maestras de infantil, los papás, las mamás, cualquier persona que está interesada en el tema de la lectura, de la comprensión, de la creatividad, pues seguro que le va a resultar interesante. Entonces, Maite, empezamos si te parece. Oye, ¿qué es la lectoescritura y por qué es un tema fundamental en el aprendizaje? La lectoescritura es algo tan sencillo, ser capaz de descifrar los mensajes que están escritos, en el caso de la lectura, y ser capaz de expresar lo que uno quiere decir utilizando los signos gráficos. Es eso, o sea, es lo que todos tenemos que hacer todos los días para poder manejarnos en nuestro mundo. Uh-huh. Lo que sucede es que la lectura puede ser comprensiva y puede ser mecánica. Uh-huh. Entonces, comprensiva es cuando nosotros estamos entendiendo el mensaje que estamos leyendo. Y mecánica es cuando nuestra mente está en un lugar diferente al que estamos leyendo. O sea, nosotros podemos estar leyendo algo que nos interese muchísimo y de repente nuestra mente se va a lo que tenemos que hacer después, con quién hemos quedado, cómo nos vamos a arreglar para salir, y nos damos cuenta de que estamos pensando en algo diferente a lo que estábamos leyendo y sin embargo sí que hemos leído eso que teníamos entre manos. Por lo tanto, estamos haciendo una lectura mecánica. Uh-huh. Bueno, pues nosotros enseñamos, o sea, todavía la sociedad Uh-huh. aprende a leer de una forma mecánica. Muchísimas profesorado que dice, bueno, los niños primero tienen que hacer lectura mecánica
y luego comprensiva. O sea, los niños primero tienen que decodificar, quiere decir las palabras. Si están leyendo luna, pues tienen que leer primero la L con la U, lu, la N con la ana, o L, U, N, A, y luego ya comprenderán. Y es justo al revés. Al revés. O sea, un niño tiene que ver la palabra luna y saber que ahí está escrito luna. El concepto, vale. Y luego ya puede ir. Eso te puedo contar después cómo se puede hacer. Pero lo importante es el concepto de lo que es lo comprensivo y lo mecánico. Mira, si quieres te pongo un ejemplo así para todos, que a mí me parece muy, muy sencillito. Genial. Nosotros cuando el niño conoce a su mamá, sabe que es su mamá, y pasa unos meses hasta que es capaz de decir mamá. Y nadie le dice, mira, tienes que decir M-A o A, y luego ya dirás otra vez A, y entonces luego juntas todo y es mamá. Nadie, o sea, es el concepto, la palabra que él tiene que decir es completa, y el niño no lo va a poder decir, o sea, durante mucho tiempo la comprende que esa es su mamá y que cuando dicen mamá se están refiriendo a ella, pero cuando dicen la palabra mamá, la dice completa, la dirá mejor o peor, pero la dice completa. Así es como tenemos que aprender a leer, por palabras completas. Vale. No sé si me estoy enrollando mucho, pero No, perfecto. Se ha entendido la diferencia entre la lectura comprensiva, que al final es una comprensión global del concepto, y la lectura mecánica, que es la conversión de los sonidos con las letras, ¿no? Es en ese baile de decodificar. Fíjate, nosotras... Y me gustaría también... Sí. Te iba a decir que las personas que comprendemos lo que leemos, hemos tenido que hacer un esfuerzo no consciente, porque bueno, ahí yo siempre digo, ¿no?, que hay una parte consciente que está la parte de la punta del iceberg, ¿no?, y otra parte inconsciente que es un porcentaje mayoritario que no es consciente, ¿no?, pero que está funcionando siempre. Entonces, de una manera inconsciente, todos hemos hecho un trabajo de olvidarnos, fíjate lo que estoy diciendo, de olvidarnos que cuando estábamos leyendo, cuando leemos luna, la palabra luna, de olvidarnos que era la L con la U y la N con la A. Nadie que haga lectura comprensiva piensa ni en el nombre de la letra ni en el sonido de la letra, con lo cual nuestra mente, que siempre hace el esfuerzo mínimo necesario para llegar a cualquier aprendizaje. O sea, economiza energía, por así decir. Y entonces ha tenido que hacer todo el esfuerzo de olvidarse de todo eso para poder leer luna. Y no luna, sino esta luna es maravillosa, o esta luna va a haber luna llena, o sea, frases completas. Para hacer ese esfuerzo, al hacer ese esfuerzo hay muchas personas, pero muchas, que se quedan en el camino. O sea, les resulta tanto esfuerzo que no se sienten capaces de hacerlo, y son los niños que fracasan escolarmente. Fracasan porque no comprenden, porque no pueden llegar a hacer ese tremendo... Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Esfuerzo de olvidarse de lo que te han enseñado. Yo digo, es muchísimo más fácil desde el primer momento enseñar de una forma comprensiva. De manera que los niños, es como lo que yo decía, te enseñan mamá en vez de enseñarte MA,
y para el niño es muchísimo más fácil. Comprendo. Y Maite, eso con respecto a la lectura y la escritura, me gustaría saber cuál es la diferencia entre escritura creativa, que es la que tú propones en tus libros, la que propones en tu formación, y la escritura mecánica o copia o bueno, lo que entendemos por el simple hecho de escribir mirando una letra o lo que sea. Pues mira, la escritura creativa es la escritura que tiene que ver con expresar por escrito, por supuesto, o sea, con unos signos gráficos determinados, expresar por escrito lo que nosotros queremos decir. Y lo que nosotros queremos decir no tiene que ser siempre algo que nos hayamos inventado. Por supuesto que muchas veces puede ser, bueno, yo quiero escribir sobre esto y estoy poniendo de mi parte desde el primer momento. No, pueden ser también cosas que ya están establecidas. Por ejemplo, me preguntan cuáles son los días de la semana. No tengo y yo que tengo que nada decir ahí. que son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No puedo decir, no, mi creatividad no es que me voy a inventar otros días. O sea, que la lectura, la escritura creativa quiere decir que yo lo que hago es no copiar, sino crear ese texto que yo tengo que escribir. ¿Cómo lo creo? Simplemente no copiando, o sea, sacando de mi cabeza todo ese conocimiento que viene de la lectura, que me está permitiendo el poder expresar por escrito lo que yo quiero decir. O sea, la escritura creativa es el opuesto a la copia. Y nosotros estamos enseñando desde hace muchísimos, o sea, cuando digo desde hace muchísimos años, me refiero desde el momento que se empieza a enseñar a escribir, se enseña a escribir con copia. Y es justo lo que no se tiene que hacer. Y ahora entraremos en lo que sí se tiene que hacer, porque a lo mejor a muchos maestros y maestras en este momento es como, ¿cómo que no puedo copiar? O que los alumnos no pueden copiar, o ¿cómo que no les tengo que decir que esta es la L o esta es la A? Y entonces, ¿cómo se hace? Me gustaría para eso que nos fueras diciendo pues cuáles son los diferentes métodos de lectoescritura que se han utilizado y explicaras cuál es de ellos el que responde a esta lectura comprensiva y a esta escritura expresiva que tú propones, bueno, tú y muchísimos investigadores con respecto a la lectoescritura y al disfrute al leer y al escribir, que al final es el objetivo principal. Sí. Entonces, Maite, ¿te parece que vayamos haciendo un recorrido por estos diferentes métodos de enseñanza, aprendizaje de leer y escribir? Muy bien. Antes de eso te diré que la neurociencia tiene, o sea, ha estudiado ya clarísimamente todo lo que yo voy a, bueno, no solo que voy a comentar, lo que ya he comentado, o sea, cómo hay unas etapas de la vida y unos momentos en que estamos especialmente preparados para poder adquirir esa lectura y esa lectura comprensiva y esa escritura creativa. Luego, o sea, eso lo dejo ahí para que luego ya podemos hablar, eso, si comentamos vale, sobre la evolución. Eso es, cómo sería esa evolución. Perfecto, vale, lo rescatamos, lo apunto por aquí y hablamos sobre el cerebro, que es otro tema apasionante. Para hablar. Vamos por los métodos. Bueno, pues los métodos de lectoescritura realmente son tres. Hay un método que es el método global. El método global, se llama analítico global, es el más lógico de todos. Es el que enseña, como decíamos antes, ¿no? O sea, yo te enseño, fíjate, por ejemplo, a los niños, ¿cómo les podemos enseñar de una forma global? Te estoy hablando de cuando tienen 2 años, sí. Cuando los sacamos a la calle y tienen 2 años. Pues simplemente le decimos, mira, vamos a la farmacia, y mira, ahí pone farmacia, y vamos al supermercado, aquí pone supermercado. Primero hay una lectura que no tiene ni que ver con letras, que tiene que ver con signos. Por ejemplo, tenemos que atravesar la calle y delante del semáforo le decimos
esa luz quiere decir que podemos pasar. El niño no tiene ni que saber que la luz es verde, se lo podemos decir, ¿eh? Mira, esa luz, la luz verde quiere decir que podemos pasar. No, ahora la luz está en roja, ahora quiere decir que no podemos pasar. Uy, ahora está en ámbar, o en amarillo, que queremos simplificar. Ahora quiere decir que va a cambiar de color. O sea, nosotros le vamos diciendo que hay unos mensajes gráficos que tiene que comprender, que nos van diciendo que tiene que comprender para poder manejarse en la vida, ¿no? Entonces, de esos mensajes que tienen que ver con eso, que mira, esta flecha quiere decir que tenemos que ir por aquí, podemos pasar a que a todo lo que son los mensajes de las palabras. A mí me parece importantísimo que le vayamos diciendo a nuestros hijos eso sería para los padres, pero se puede trabajar, el profesorado lo puede trabajar desde el aula perfectamente, cuáles son las palabras que los niños se van a encontrar en su entorno y tener carteles para decirles, mira, aquí pone farmacia, aquí pone, pues eso, supermercado, aquí restaurante, aquí bar, aquí kiosco, o sea, esas palabras que están. Y el niño empieza a leer esas palabras globalmente. A mí me hacía mucha gracia. Te cuento anécdotas porque creo que facilitan la muy bien. comprensión. Venga, cuéntanos. Sí. Me decía un padre, fíjate mi hijo, qué cara más dura tiene, con 3 años, acababa de cumplir 3 años, era el día de su cumpleaños, y entonces en el colegio le habían hecho un cartel que ponía feliz cumpleaños. Y entonces llega diciéndome, mira papá, aquí pone feliz cumpleaños. Y digo, bueno, pero eso te lo sabes de memoria. A ver, ¿qué letra es esta? Dice, ¿y mi hijo? Fíjate qué cara más dura, dice que sabe leer y no sabía ni una sola letra, pero ni siquiera las vocales. Digo, tu hijo sabía leer feliz perfectamente. Cumpleaños. Feliz cumpleaños, sabía que ahí ponía feliz cumpleaños. Y tú le escribes feliz cumpleaños en otro entorno y sabe que pone feliz cumpleaños. Entonces sabe leer. O sea, hemos perdido o no tenemos, no es que hemos perdido, no tenemos el concepto de lo que es leer. Leer es comprender los mensajes escritos, no es conocer el nombre de las letras. Es más, cuando se conoce el nombre de las letras, se entorpece esa comprensión de la que estábamos hablando. Entonces, bueno, pues el método global es el que se lee, digamos que lo que hace es que enseña a los niños a leer unos textos que se los aprenden, O sea, yo te digo, aquí pone, pues igual que te digo que pone farmacia o que pone feliz cumpleaños, pone esto. Y en esos textos se ha tenido el cuidado de elegir palabras que tengan todas las sílabas que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje. De manera que esas sílabas se van quedando en la mente y luego se pueden combinar de distintas maneras y los niños van a poder hacer de una forma natural lo que es una lectura comprensiva. Nosotros a los niños, Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. siempre digo que tengamos, que algo que tenemos todos muy claro es que no les enseñamos a hablar nada más que hablando nosotros. Les ponemos en un entorno en el que hablamos. Ajá. No les decimos, esto se llama casa, esto se llama mesa, esto se llama calle, sino que hablamos y hablamos, y el niño, dándose cuenta de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos, luego ya puede ver una calle diferente y sabe que eso es una calle, una mamá diferente, y sabe que hay otras mamás. O sea, va haciendo una comprensión de lo que es el lenguaje oído y oral, hablado, oral, del lenguaje oral, totalmente natural. Bueno, pues esto es lo que va a poder conseguir con lo que es el método global. Aprende unos textos globales y de ahí va a poder analizar, por eso se llama analítico también, esas palabras de una forma absolutamente natural
y va a poder jugar con las sílabas de manera que pueda formar Otras palabras. otros textos. Ok. Ese sería el primero. En el caso de... Ese sería el primero. Luego está el método sintético, los métodos sintéticos, porque los métodos sintéticos son tres, que es el alfabético, el fonético y el silábico. Ajá. El alfabético, ese por el que hemos aprendido gran parte de la humanidad. Vale. Ahora estoy pensando no de los que estamos vivos, incluso de cuando se empieza a leer. Es el de enseñar las letras, el nombre de las letras. Es el que decía antes, la L con la U, Lu, la N con la A, la, y Lu, Na. El método es completamente ilógico, porque si tú le dices al niño la L con la U, el niño lo que va a leer después, cuando tenga que leerlo, es la L con la O. O sea, no le distorsiona el nombre de la letra para llegar al concepto de una forma rápida, por así decir, instantánea. Vale. El método fonético. El método fonético es el que se basa en el sonido de las letras. Sería L, U, N, A. Vale. Entonces, ese método es más lógico porque nosotros estamos utilizando, cuando nosotros hablamos, estamos emitiendo el sonido de las letras, pero nosotros nunca lo emitimos de una forma separada, aislada. L, U, N, A. Y hay otra cuestión también, que aunque es verdad que nuestro método es fonético, tiene bastantes sonidos que tienen bastantes letras, que tienen el mismo sonido pero diferente grafía, como es el caso de la C, que puede ser como la Z, puede ser K, como la Q, K. Bueno, el método silábico es el que se basa en el aprendizaje de las sílabas. O sea que yo aprendería la lelilolú, naneninonu, y luego ya puedo formar luna, puedo formar palabras. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros, como decía antes, nosotros no hablamos así, no entendemos la realidad así. Que, a ver, vamos hablando, hoy toca aprender, tengo 2 años, y me toca aprender todas las palabras que tengan nada más que M. Y entonces, mamá, mío, momia, no. O sea, nosotros hablamos utilizando las sílabas mezcladas desde el primer momento de nuestra vida. Pero sí que es verdad que aprendiendo por sílabas dentro de palabras, estamos, digamos, nuestra mente, si lee lu, na, aunque nosotros no leemos así, lu, na, pero puede llegar a entender más fácilmente el concepto global. Bueno. ¿Qué ocurre? Con lo que acabo de comentar, pues está lógico está claro que tendríamos que enseñar el método global y ninguno de los sintéticos, porque el global es el lógico, ¿verdad? Pero yo siempre digo que nosotros tenemos que, cuando tenemos que hacer un cambio muy drástico en la vida, un cambio de lo que sea, no debemos hacer el cambio drástico de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Debemos ir paso a paso. Hay personas que son capaces de hacer ese cambio drástico, o sea que hay un porcentaje, pero no es lo habitual, ¿no? Lo habitual es que para ejercer ese cambio con seguridad tengamos que ir paso a paso. Y entonces el método que yo propongo, que no lo propongo solo yo, sino todas las personas sabias que van trabajando todo lo de la neurociencia, o sea, no digo los profesores como yo de a pie, ¿no? Sino los investigadores. Los investigadores, después de haber estado investigando sobre todos estos métodos y la enseñanza y cómo los resultados del aprendizaje, de haber aprendido con el método global o con los diferentes métodos sintéticos, llegaron a la conclusión que lo mejor era enseñar hoy por hoy con métodos mixtos, vale, que sería global,
silábico. O sea, dentro de los sintéticos nos olvidamos del alfabético, nos olvidamos del fonético y nos dirigimos al silábico. Silábico, ok. Eso es. Es el Vale. método que propongo yo, global silábico. Vale, entonces, para recoger todas estas ideas, tendríamos los 3 métodos de enseñanza de la lectura. El primero es el global, que es el más lógico para los niños y para las personas, ¿no? Que interpretamos directamente la palabra completa con la imagen, con ese concepto mental. Después estarían los sintéticos, que son los 3 que nos acabas de explicar, el alfabético, el fonético y el silábico. Y, por último, los métodos o el método mixto. Y dentro del mixto es mezclar el global analítico con el silábico, que es tanto el que tú propones en tus formaciones como el que proponen los investigadores, ¿verdad? Y Maite, a lo mejor muchas maestras o muchos maestros dicen, vale, si yo quisiera empezar a cambiar este proceso, ¿por dónde tengo que empezar? Porque yo creo que tú en tu libro de Leer Comprendiendo, Escribir Creando, das muchísimas claves más sencillas de las que a lo mejor yo me hubiera planteado en un primer momento. Das claves como el uso de la biblioteca, el uso de los cuentos, partir siempre de algo que tenga sentido, no presentar las sílabas así al tuntún, sino que tenga un sentido, que esté contextualizado. Entonces, me gustaría que nos hablaras de esto, de la importancia de la biblioteca, de los cuentos, de las imágenes, para ir en este proceso de cambio de enseñanza de la lectura. Mira, lo tradicional es empezar por la copia de letras para, a través de la escritura, llegar a que los niños puedan, o sea, que escribiendo letras los niños puedan llegar a leer. Lo que yo propongo es que los niños empiecen por la lectura de imágenes. Tú comprendes las imágenes de la vida, después las imágenes de los cuentos, y después podrás comprender que esas imágenes de las letras tienen también un mensaje. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Entonces, ¿qué es lo que al niño, si nosotros queremos que aprenda a leer con letras, qué es lo que va a atraer al niño? ¿Qué es lo que más le motiva al niño que tenga letras? Pues los cuentos. A los niños los cuentos les fascinan. Entonces, pero les fascinan los cuentos que nosotros les contamos, o sea, comprender los cuentos que escuchan, pero les fascinan también mirar cuentos. Entonces, no se trata de empezar con libros que tienen que leer las letras, sino de empezar con cuentos que tienen que leer las imágenes. Y yo les enseño a leer las imágenes de los cuentos empezamos con el método global. ¿Qué sucede en esta imagen? ¿Qué se ve en esta imagen? Pues en esta imagen se está viendo cómo hay un montón de animalitos que se han ido a pasear y a jugar al parque. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer una lectura detallada, vamos a ir ya a lo silábico, digamos, ¿no? Y ahí vamos a ir haciendo el recorrido que haríamos al leer, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Entonces vamos a ver, ¿qué vemos en el fondo? ¿Qué es lo que hay? Uy, fíjate, si hay unas montañas grandísimas, ¿y qué hay en esas montañas? Y vamos haciendo todo un recorrido. Y luego, ¿qué hay en el centro de la página? Y después, ¿qué hay en la parte de abajo de la página? Entonces yo les voy enseñando, simplemente guiándoles con la mano, diciéndoles a ver qué hay aquí. Sí, porque ahora nos están escuchando, pero a ti no te están viendo hacer el recorrido. Este proceso con la mano de esta direccionalidad
Ajá. que en español sería la lectura, ¿verdad? Eso es. Que es, vale, Eso ok, es, ¿eh? Entonces, la manera de prepararles para que lean es que lean imágenes. Yo ahí siempre digo que antes de leer las imágenes de los cuentos hay que leer las imágenes de la vida, ¿verdad? O sea, hay ajá, que también podemos hablar después, me puedes, si quieres, podemos hablar de todo lo que tiene que ver con cómo leer esas imágenes de la vida. Pero vamos a vale, centrarnos ahora en lo que sería la manera los de cuentos, empezar a leer es leyendo cuentos y ellos leen las imágenes de los cuentos. Y vale, todos los días, o sea, no es que esto, de vez en cuando, y los niños que quieran, no. Yo les propongo leer y al niño le va a entusiasmar enseguida a leer cuentos cuando yo les he enseñado cómo tienen que leerlo. Yo les enseño a leer una imagen de los cuentos y ellos ya empiezan a leer las imágenes siguientes. Las primeras me las pueden leer a mí, después se las van a leer a los, perdón, cuando estoy diciendo, me las pueden leer a mí pensando en mamá, no. Ahora pensando en profesor, en el aula, en el aula. Yo les enseño una imagen de los cuentos, les enseño a todos los niños, o sea, soy yo la que presenta el modelo de qué es lo que se ve globalmente y cómo voy haciendo yo misma el recorrido preguntándoles qué se ve aquí y contesta cualquier niño, y luego les digo que todos los días al empezar la clase, en sus equipos, cada uno elige un cuento de la biblioteca y va a leer una imagen de un cuento. O sea, vale, cogen un cuento y solamente en una imagen, cada uno en silencio se va a inventar una historia. Esto es importantísimo, se inventa una vale, historia mientras está leyendo mentalmente la imagen de esa página del cuento. ok, Y después lo que va a hacer es contar su cuento, su historia inventada al niño de al lado. vale, Y ahí, ¿qué está haciendo? Está haciendo el principio de la escritura. Cuando un niño tiene que escribir, lo que va a hacer es expresar por escrito, o sea, expresar con signos gráficos, lo que él quiere decir. ujú, Lo primero que tiene que hacer es saber qué quiero decir. No tengo que empezar a poner letras. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues por eso digo que el contarle a otro niño su historia inventada es el principio de la escritura, porque ya tiene la historia inventada. ya Una tiene vez ese que proceso en la mente, ya en tiene la ese mente. proceso, ok, Pero ahora, para hacer la escritura, ¿qué va a hacer? Como todavía no conoce los signos gráficos de las letras, lo que va a hacer es un dibujo. Entonces, ok, el principio de la escritura es el dibujo. El hombre prehistórico, los ujú, seres humanos prehistóricos, se expresaba a través del dibujo. ujú, Y luego ya se hizo en toda la cultura mesopotámica, egipcia, un tipo de escritura que era entre el dibujito y nuestras letras, ¿no? ajá, Y después ya llegamos a algo mucho más abstracto, que son las las letras. letras, Bueno, pues el ser humano en la actualidad es capaz de hacer todo ese proceso que se hizo históricamente en siglos, lo hace en 5 años. Los niños empiezan desde el principio de la vida, a partir de los 2 años realmente es cuando empieza el proceso de lectura global, y a los 6 años es cuando termina el proceso de lectoescritura, ¿no? O vale. sea, durante los 6 años también. También después, si quieres, podemos hablar de tiempos de De cuándo tienen aprendizajes que leer los y niños, tal, ¿verdad? ¿eh? Que Eso te es. habrán preguntado un mogollón de veces. Eso. ¿Cuándo tienen que leer? Eso es. Pero la escritura, la lectura y la escritura global empiezan con los cuentos que leen en los cuentos de la biblioteca y los cuentos que escriben dibujando cuentos ellos. Dibujar cuentos es cualquier dibujo. Sí Ujú, te digo, para terminar con lo de la escritura, que el niño empieza a dibujar con 3 años. Me refiero vamos a ver, cuando hablo de dibujo puede estar haciendo garabatos, pero un garabato con sí. sentido. Ha hecho un garabato y le dices, Ujú, ¿qué has dibujado? Pues estoy yendo al parque con mi perro y mi papá que me está acompañando y vamos a jugar con no sé qué, y te cuenta toda una historia y lo que hay ahí es un garabato. ¿Mm?
Son 3 rayas y una Exacto. curva, pero para él está contando la historia que Eso tiene es. en su Entonces, cabeza. a eso hay Ok. que darle muchísimo valor, a que empieza a expresarse a través de los garabatos. Ese garabato cada vez va siendo un dibujo que se comprende más y cuando ya es un dibujo que se comprende, siempre con explicación suya, porque de lo que expresa con el dibujo a lo que quiere decir es mucho más rico lo que quiere decir que el dibujo. ¿Mm? Pero eh, por eso las letras nos van a permitir expresarnos de una forma muchísimo más rica que con el dibujo. ¿No? Pero se empieza así, o sea, y cuando ya ha hecho el dibujo, con las Ujú. palabras que va aprendiendo, las frases que les vamos enseñando, ¿no? Pero la manera de enseñar es dibujando. Muchas veces nosotros es el premio de que leer y escribir mecánicamente, entonces si ahora puedes ir a los cuentos de la biblioteca, ¿eh? O haces un dibujito, ¿eh? Que es una pérdida de tiempo, pero bueno, como te divierte, pues puedes hacerlo porque tú vas muy bien. Ujú. Y es justo al revés, ¿eh? Es justo al revés. Es lo que yo te lo he escuchado decir en las formaciones, es darle la vuelta al calcetín, Exacto. ¿verdad? Porque ya los maestros, las maestras tenemos en nuestra cabeza cómo hacerlo y es darle la vuelta al calcetín para poner en valor el dibujo y para poner en valor los Exacto. cuentos y los libros Exacto. que tienen sentido para ellos, que conectan, exacto. Entonces, para recoger este bloque, Maite, a mí me parece súper interesante porque pones en el centro tanto la lectura de imágenes para el proceso de leer, como la creación de imágenes para el proceso de escribir, ¿verdad? Y no se le da el protagonismo a la letra, ni al sonido, ni a la grafía. Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play. Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Ni a los trazos, bueno, los trazos los van a hacer directamente dentro de los dibujos, ¿verdad? Y es comprender, es un proceso de desaprender, ¿no? De desaprender cómo enseñamos a leer, de cómo aprendimos nosotros a leer, que al final muchos hemos llegado a la lectura comprensiva también por ahí, pero lo que se propone es un camino con más sentido y cuyos resultados los niños lo van a tener a los 6 años si hay un desarrollo normotípico o un poco más tarde si hay cualquier dificultad o lo que sea, ¿verdad? Pero que al final los niños van a tener ese éxito de la lectura comprensiva y de la escritura creativa expresiva que nos propones, ¿verdad? Y me encantaría que haciendo este puente entre la niñez y los adultos, el otro día leía en un artículo del Mundo este titular, dice, bueno, el otro día, que esto es del 2017, esto simplemente es rescatando titulares para aquí, ¿no? Dice, cada español gasta una media de 38 euros en el cine y el teatro y unos 20 euros en libros al año. Que 20 euros en libros al año es nada, quiero decir. Nada. Y dudo que sea porque vayan a la biblioteca a sacarlos en préstamo, porque también el uso de la biblioteca también ha bajado muchísimo según el Instituto de Estadística Nacional, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber si crees que la escuela ha tenido responsabilidad en esto. No hablo de culpa, sino responsabilidad en que después hayamos sido adultos que no leemos, que no nos gusta leer, que no hacemos inversión en esa educación a lo largo de toda nuestra vida, porque al final la lectura es para aprender, pero también es para disfrutar, es otra cosa. Yo, como soy una enamorada de leer, vamos, que me encanta, pero sí que veo, tanto a mi alrededor como en la sociedad, ¿no? Que los adultos no leemos mucho, o muchos te decimos, no, pero yo leo en el móvil, o no, pero yo leo en la tablet. Entonces, ¿qué parte de responsabilidad ha tenido la escuela con respecto a este éxito en la lectura y por qué crees tú que los adultos no leemos? Claro. Mira, yo comprendo perfectamente que los adultos no lean porque no comprenden lo que leen.
O sea, están haciendo una lectura mecánica. La inmensa mayoría de los adultos, mientras están leyendo, están con la mente en otro sitio. Entonces es aburridísimo estar leyendo sin enterarte de lo que lees. Claro, cuando quieren enterarse de lo que leen, ¿qué tienen que hacer? Volver a leer y a leer. Entonces, releer 100 veces para poder enterarte de qué es lo que estás leyendo es una cosa aburridísima. Es aburridísimo. ¿Qué responsabilidad tiene la escuela? 100%. Que yo no hablo de culpas tampoco, ¿eh? Como tú has dicho, para nada. Creo que en la escuela ha llevado un proceso, como cualquier proceso histórico, en el que se han tenido que dar una serie de pasos para poder llegar a lo que estamos hablando hoy, ¿eh? A otras maneras de enseñar que sean mucho más eficaces y que permitan que el adulto no solamente lea cuando no tiene más remedio porque tiene que aprender algo y entonces, aunque tenga que repetir 500 veces lo que estoy leyendo, lo tengo que comprender y entonces lo hago, ¿no? Pero, por supuesto, no lo voy a hacer para disfrutar porque no me hace disfrutar en absoluto. ¿Qué ha hecho la escuela para que los adultos no estén disfrutando la lectura? Pues enseñar de una lectura mecánica. Eso es lo que ha hecho la escuela. Si la escuela hubiese enseñado con un método que enseñase a los alumnos a comprender, disfrutarían tremendamente. Yo no puedo prescindir de la lectura. No puedo prescindir de la lectura. O sea, para mí la lectura es adictiva, o sea, es una adicción y yo ahí sí que tengo que yo me marco mis límites, siempre digo, o sea, y me hago trampas, o sea, venga, hasta el último punto, venga, hasta que termine que me queda muy poquito para terminar el capítulo, porque te engancha, o sea, te hace disfrutar de verdad, y es una manera de disfrutar tan fácil, porque lo puedes llevar a cualquier sitio, puedes estar en una sala de espera, puedes estar en el tren, pues en 50.000 sitios, con algo que lo has elegido tú y que te está encantando hasta el punto de que te engancha, ¿no? Entonces, ese disfrute es el que la escuela tendría que permitir, que ayudar a que lo pueda adquirir cualquier adulto, enseñándoles lectura comprensiva y escritura creativa, en vez de lectoescritura mecánica. Porque lo comentaste también, no sé si lo comentaste antes o lo leí, que está totalmente relacionado con ese concepto de autoestima, de autonomía, ¿no? Propio de las personas. Si tenemos la suerte de trabajar con niños o tenemos hijos o sobrinos cercanos, cuando saben leer es una fiesta para ellos, porque es un sentido de autoeficacia que experimentan con una edad tan corta, pero que realmente se dan cuenta de lo que pone las letras, de lo que pone ese libro, de lo que pone en la calle, en ese cartel que pone reparaciones o lo que sea. Entonces, no es un tema baladí la lectoescritura, no es un tema que digan, eso es de infantil o eso es de esa etapa. No, es que es un tema que configura, por una parte, toda la comprensión y toda esa construcción del aprendizaje académico o no que van a tener a lo largo de su vida, por una parte, la parte más técnica o más cognitiva, y por otra parte está totalmente relacionado con el autoconcepto, con yo puedo, yo sé. Bueno, yo admiro mucho a la gente que lee mucho, no sé si te pasa a ti, ¿no? Esta gente que te saca, pues en un libro, no sé cuánto, a mí esa gente me fascina, ¿no? Estas personas me fascinan porque me parece que son capaces de ver y de aprender a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo con esto, no? ¿O no? ¿Tú qué opinas, Maite? Totalmente de acuerdo. O sea, en la escuela tradicionalmente se ha enseñado a leer y a escribir siempre relacionado con conocimientos, ¿no? Para poder adquirir conocimientos o para poder transmitir conocimientos. Y yo digo, se debería enseñar a leer y a escribir para disfrutar lo que se lee. Y disfrutar lo que se escribe, porque cuando uno disfruta, o sea, cuando uno es capaz de disfrutar con ese concepto profundo del disfrute, de yo soy capaz,
de sacar el máximo partido a esto que estoy leyendo o de escribir realmente expresando lo que quiero decir. Estoy también adquiriendo un montón de conocimientos. O sea, que no es que yo diga, no, el conocimiento da igual. No, es que precisamente el conocimiento se va a adquirir cuando uno está teniendo una verdadera lectura comprensiva. Y uno va a poder expresar perfectamente bien lo que quiere decir cuando uno tiene adquirida la escritura creativa. Entonces, toda esa parte de la lectoescritura unida al autoconcepto es... aquí es antes el huevo o la gallina, ¿no? O sea, ¿cómo tengo? Yo, sí, porque soy una persona segura y he aprendido a leer y a escribir. Yo digo, para mí es al revés. Soy una persona segura porque sé leer y escribir. Los niños que no aprenden a leer y a escribir tienen la autoestima por los suelos. Yo no puedo, no soy capaz. El hecho de saber leer y escribir les abre las puertas a cualquier aprendizaje, no solo a leer y a escribir, a cualquier aprendizaje que tengan que adquirir en la vida. A montar un mueble de Ikea. Entonces, a hacer una receta. Exacto. Eso. Yo no tengo que decirle al niño, mira que eres fabuloso porque sabes leer y escribir. Yo le puedo decir a un niño que no sabe leer y escribir, no importa. Y eso el niño no en el consciente no me puede decir tú, no me puede decir eso, lo dirás tú, lo de que no importa. Pero en su subconsciente tiene clarísimo que importa muchísimo que él no sepa leer y escribir. Porque en esta sociedad, yo digo que hasta en la sociedad en la que hay más personas analfabetas que personas que leen y escriben, hasta en esas sociedades que dicen, bueno, pues me puedo encontrar súper segura entre personas analfabetas iguales que yo, ¿no? No es cierto. O sea, son personas, yo he vivido en Centroamérica además durante muchísimos años de mi vida, sigo yendo, estoy en relación con ese mundo donde hay un montón de analfabetismo. Y esas personas analfabetas, aunque estén rodeadas de otras personas analfabetas, sienten una inseguridad tremenda. Repiten constantemente, no, yo no puedo, o sea, yo no puedo moverme porque es que no puedo leer, yo necesito que alguien me diga lo que dice ahí. Yo cuando tengo que apuntar, decir algo por escrito, necesito a alguien que me diga, que me lo haga, ¿no? Entonces, la autoestima está directamente relacionada con la lectoescritura. Y acabas de poner un ejemplo maravilloso que también nos hace pensar en la autonomía, ¿verdad? En hacerte libre como persona, en ser capaz de tú solo valerte, ¿no? Seguramente esta experiencia la habrá tenido mucha gente cuando se va al extranjero o cuando no entiende, pues imaginamos ese sentimiento de no comprender. En tu propio país, en tu propio pueblo. Entonces, bueno, que yo creo... En tu propia clase, con los niños de tu clase. Que los otros están entendiendo y yo no estoy entendiendo. Pero ese concepto de autoestima que está muy relacionado también con la autonomía, o sea, con la de ser capaz de hacer las cosas solo. Yo soy capaz de leer solo sin que nadie me diga lo que está escrito ahí. Soy capaz de escribir solo sin que nadie me ponga ahí algo para que yo lo copie. Entonces, eso, igual que la lectura empezaba por leer imágenes de los cuentos, igual que la escritura empieza por dibujar cuentos, hacer dibujos, el concepto de autoestima, de valor de uno mismo, de ser capaz de enfrentarse a cualquier aprendizaje, empieza por la autonomía en la vida diaria. ¿Y cómo adquieren autonomía en la etapa de la lectoescritura? A través de las actividades de la vida diaria. O sea, los niños tienen que saber vestirse solos, comer solos, ocuparse de todo lo que tiene que ver con su higiene, con la ropa y con el ordenar sus juguetes y eso. Entonces, todas esas, si ellos son dependientes a la hora de comer, si son dependientes para vestirse, si son dependientes para ocuparse de su higiene, etcétera, tienen mucha mayor dificultad, pero una gran dificultad para ser autónomos también a la hora de la lectoescritura.
O sea, un niño que es dependiente, yo dependo de ti para vestirme. Ajá. En un momento de mi vida en que me cuesta vestirme solo, pero puedo. Me cuesta comer solo, pero puedo. Me cuesta ocuparme de mi higiene solo, pero puedo. O sea, si me estás quitando todo lo que puedo hacer porque me cuesta, si me estás evitando el esfuerzo, me estás ayudando a que yo no haga el esfuerzo que tengo que hacer para aprender a leer y a escribir. Porque por muy naturales que sean los aprendizajes, no quiere decir que no tengamos que hacer esfuerzo. Lo Como que pasa cuando es que son aprendemos a caminar, esfuerzos naturales. Aprendemos a caminar y el primer paso, o sea, la primera vez que nos ponemos de pie nos caemos. Y no la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Ponemos de pie y nos caemos. Entonces, otra vez tenemos que ponernos de pie y otra vez y volvemos a gatear, volvemos a ponernos de pie. Entonces, ese esfuerzo, que es un esfuerzo natural que hasta nos puede divertir, lo podemos ir haciendo si nos permiten que lo hagamos. Si nos impiden que lo hagamos, nosotros no lo vamos a hacer. Entonces, una manera, la lectoescritura cuesta, no es, quiere decir, es un esfuerzo que cuesta 5 años. Si insisto, luego sí que hablamos de esto, pero pues cuesta 5 años de la vida. Entonces, si estamos haciendo ese esfuerzo y a la vez resulta que nos están resolviendo la vida, nos están impidiendo que hagamos los esfuerzos que tienen que ver con nuestros retos, los retos que tenemos que cubrir en esa etapa, nos están haciendo un flaco favor. Ay, madre mía, Maite, yo creo que sobre la autonomía nos da para otro podcast entero hablando de la autonomía en las diferentes etapas de la vida, porque pensamos en autonomía solo en la niñez. Y no, la autonomía también es autonomía emocional para resolver problemas cuando eres adulto, cuando pasas por diferentes etapas y las cosas cambian, ser capaz de encender un ordenador o de adaptarte a la tecnología, ¿verdad? Entonces, pero eso te lanzo la caña para un siguiente podcast, hablar solo sobre la autonomía, ¿vale? ¿Te parece? Genial. Perfecto, y si quieres rescatamos para que no lo dejemos en el tintero, las dos cuestiones que dijimos y que creo que muchas cabezas pueden estar ahora mismo, que es, oye, entonces, ¿cuál es la edad o cuáles son las diferentes etapas para yo como madre o yo como maestra empezar a preocuparme si ese alumno o mi hija o mi hijo no lee o no llega a comprender o no llega a leer nada o no llega... esa por una parte, y la segunda cuestión, que yo creo que está sumamente bien relacionada, es toda la parte neuropsicológica, neurobiológica, que nos van dando pistas, hitos e indicadores que nos ayudan, ¿no? a que esos procesos, llegados a un momento de poda sináptica o llegados a un momento de revolución neuronal, pues sea como magia, que parezca magia, pero no es magia porque tú lo acabas de decir, son 5 años en el que tu cerebro está haciendo conexiones todo el tiempo para llegar a comprender lo que se lee o para llegar a expresar en un círculo mejor una cara o lo que sea, ¿no? Entonces, quiero que abarquemos estos dos bloques, las etapas evolutivas y cuándo es el indicador de, oye, este niño o esta niña no sabe leer, hay que hacer una actuación o hay que hacerle una valoración psicopedagógica o hay que reforzar más o lo que sea. Y la parte neurológica, ¿vale? Vamos allá. Realmente voy a contestar las dos a la vez. Perfecto. Porque como tú dices, están totalmente relacionadas, ¿no? Perfecto, vamos allá. Las etapas de la lectoescritura, tal como de lo que es lectura comprensiva y escritura creativa, porque la lectura mecánica se puede hacer de otra manera, y tiene otras etapas. Pero nos centramos solo en esta parte de comprensión y expresión, ¿vale? Eso es. Está. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Absolutamente ligada a todo lo que es el proceso de desarrollo neurológico de nuestro cerebro. Vale. Que además
eso no lo vamos a desarrollar aquí, lo desarrollaremos el día también de la autonomía emocional, totalmente relacionado con la parte, con el desarrollo, no es neurológico mental, sino neurológico emocional. Vale. Es todo un bloque. Vale. Bueno, entonces, yo digo que el primer momento realmente es desde el principio de la vida, pero no nos vamos a meter en tanto detalle. Con 2 años. Con 2 años los niños ya tienen que estar escuchando cuentos, los niños tienen ya que estar con cuentos en la mano. Vale. Con 2 años ya no es que alguien le pone el cuento delante, sino que ya puede coger el cuento y son cuentos de esos de tapa de páginas súper gruesas, vale. Y puede pasarlos, son 4 o 5 páginas y los va mirando. No sabe hablar, pero sí sabe leer ya. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Los niños de 2 años son capaces de leer comprendiendo. O sea que yo le puedo dar un cuento donde se vea un oso y está escrito oso y el niño lee oso. Sí. De manera que le podemos decir, a ver, ¿dónde está el oso dibujado aquí? ¿Y dónde está escrito oso? Y el niño señalarlo, aunque no tenga que repetir, no tenga que repetir él la palabra oso, sino simplemente señalando, ¿no? O sea, ahí empieza lo que es la lectura. Por supuesto, la lectura global de sus nombres, que es otra cosa que no hemos hablado y que a mí me parece fundamental en el sentido de, me imagino que también lo hablaremos al final, de romper lo que no se tiene que hacer, ¿no? O sea, ¿cómo enseñamos la lectoescritura relacionada con el nombre del niño y que no se debería hacer? Eso lo dejo ahí aparcado. Vale. Ahora, con 2 años, el niño es capaz de leer su nombre, ¿no? Entonces es muy importante el que tenga escrito ya su nombre. ¿Por qué es importante? Porque el niño tiene que captar que el concepto de palabra. Vale. Y para captar el concepto de palabra necesita ver palabras escritas. Claro, comprendiendo ese concepto de palabra con su nombre, ¿no? Bueno, pues sí, entendiendo el concepto de palabra con su nombre. Y además es una etapa en la que pueden hacer garabatos. Hay que dejarles que ellos hagan garabatos. Lo que pasa es que en esta etapa son garabatos sin nombre. Ellos están haciendo trazos, eso tiene que ver con su desarrollo psicomotriz, no tiene que ver con la intención de estar escribiendo algo. Pero eso no quiere decir que nosotros no les vayamos a dejar que hagan garabatos. Pasamos a los 3 años. Con 3 años, ahora ya sí tienen que hacer la lectura global. Además, con 3 años son capaces de hacer un montón de lectura global. Estoy hablando de palabras que están en el ambiente, palabras que estamos poniendo en la clase, como lo de los cumpleaños de los niños, o bienvenidos, o buenos días, los días de la semana. Ellos pueden leer todos los días de la semana, los meses del año, sin conocer ni una sola letra. Van a estar haciendo todos los días la lectura de los cuentos y todos los días van a dibujar algo. No hace falta que... Yo digo que se empieza haciendo dibujos en una sola página y luego enseguida se les enseña a hacer cómics. O sea que cuenten una historia en 2 viñetas, en 3 viñetas, hasta 4 viñetas. Pueden hacerlo 2 viñetas con 3 años, 3 viñetas con 4 años y así sucesivamente. Para que aprendan a ir contando historias, pero siempre a través de dibujos. Con 3 años tienen que hacer todas las actividades de la vida práctica, no solo para la parte de la seguridad, o sea, el niño que se viste, que come solo, etcétera, está manejando los dedos, la pinza, lo que luego va a utilizar para escribir. ¿Por qué los niños no hacen copia y copia y copia? Porque al realizar las actividades de la vida diaria, están todo el tiempo, todo el día, todos los días del año manejando la pinza, están ejercitándola y todos los días al dibujar están haciendo todos los trazos que necesitan hacer para las letras, o sea, en los dibujos están incluidos de una forma natural. En 4 años ya, y con 3 años también pueden aprender a escuchar y a leer
Vale. los sonidos que se forman con vocales. Ok. O sea, nosotros utilizamos sonidos onomatopeicos. ¡Uy! ¡Ay! ¡Hoy! Lo que dice el caballo. ¡Y! Lo que dice el cerdito. ¡Oy! 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 Lo que dice el lobo. ¡Aú! O sea, solo con vocales expresamos muchísimas cosas. Entonces, con 3 años ya les empezamos a enseñar que hay unos sonidos que se forman con 5 letras, ¿no? Y pero no las escriben, ¿eh? Con 3 años no las escriben. Con 4 años. Esto tiene que ver con lo de la neurociencia. La mano del ser humano no está preparada para escribir hasta los 5 años. Hasta los 5 años. Para escribir, que es un trazo muy concreto. Vale. Exacto, porque ellos están haciendo dibujos y eso ya digo, desde los 2 años hacen trazos y con 3 ya están expresándose con el dibujo, aunque sean garabatos. Y con 4 años ya sí que pueden para escribir descubrir que esas vocales están dentro de palabras y ya sí que pueden, en palabras que nosotros les damos escritas, asociadas con dibujos, darse cuenta, por ejemplo, lo que decía, lo de luna, ¿no? Si tienen una luna y está escrito luna y falta la U y la A, siempre con guía, con la guía del profesor, le puede, y como ha descubierto que ahí suena U, pues nosotros le decimos dónde falta la U y puede escribirla ya, igual que la A, y puede escribirla. Por supuesto, hay niños que pueden trazarla de una forma parecida a cuando nosotros empezamos a caminar. Ya estamos de pie y caminamos que parecemos zombies, ¿verdad? Pues así hacen las letras, como zombies. Normal. No hay que exigirles que sea perfecta, exacto. Si les ponemos unas líneas para que sepan de dónde a dónde van, si les enseñamos, o sea, hay un modelo para que sepan cómo se hacen y pueden hacerlas. Yo digo que con 4 años, si vemos que esa mano todavía no está dispuesta a hacerlo, pues que sigan poniéndolo con pegatinas. Yo en mi método les hago que lo pongan con pegatinas. Pero muchos niños con 4 años, si ya han trabajado lo que es el dibujo con 3 años, sí podrían escribir las vocales. Y al final de los 4 años ya podrían también trazar algunas consonantes. Las tracen o no, lo que sí que pueden con 4 años es leer palabras con 4 o 5 consonantes, M, P, L, S, ¿no? Y entonces forman palabras leen palabras y son capaces de formarlas con sílabas prefabricadas, ¿no? Y son capaces de asociar palabras con tarjetas que tienen esas palabras escritas. O sea que hay todo un juego de lectura de palabras asociadas a dibujos. Y con 5 años ya pueden aprender otra buena cantidad de palabras, o sea, leer y escribir. Ahora sí, escribirlas, ¿no? O sea, aunque todavía el trazo no es muy seguro, pero sí que pueden escribirlas con un montón de consonantes. ¿Cuál sería el proceso que van a seguir? Empiezan por un cuento, vamos a imaginar que es un cuento donde hay lo que os decía antes, están con la página de un cuento donde hay un parque, donde hay un montón de mamás, animales que se están saludando y entonces de ahí sacamos la palabra mamá. Vale. Del cuento sacamos la palabra mamá y la palabra mami. Y con la palabra mami sacamos las sílabas ma, mi. Con esas sílabas vamos a formar palabras. La palabra mami, mamá, mimo, mima, ama, amo, esas poquitas. Y con esas palabras vamos a formar un cuento. Los niños lo hacen un cuento dibujando, y a ese dibujo le pueden poner las palabras. Ese sería el proceso de aprendizaje y con 5 años lo van a hacer con todas las letras excepto las que son de ortografía. O sea, las letras que tienen dificultad ortográfica como B, V, G, G,
H, Z, CECI, todas esas las van a aprender con 6 años. Vale. O sea que ese va a ser el proceso. Pero desde el principio ellos están leyendo y escribiendo cuentos. Al final de los 5 años los niños leen, aunque no les hayamos enseñado a escribir con todas las letras, ellos ya leen porque al ser un proceso lógico, el proceso. Su mente ha conseguido hacer eso que decía al principio con el método global, que se dan cuenta deducen las sílabas y entonces ya las manejan como para la lectura. Para la escritura no, para la escritura sí con las sílabas prefabricadas, o con las palabras escritas. Pueden formar, pueden formar frases con esas palabras que están escritas, pero no pueden escribirlas por la dificultad motriz que supongo. No sé si ha sido demasiado lioso. No, creo que se ha quedado claro. Creo que has hecho un proceso bastante detallado de los hitos a los que puede llegar cada niño en 2, 3, 4, 5 y 6, y en 6 se completaría, en 6 la primaria ya, que no es, tienen que salir leyendo de infantil, ¿no? Sino que tenemos que comprender que el proceso es un poco más largo y que a partir de ahí, pues, y yo te lo he escuchado en algunas formaciones, pues vuelve a empezar y juega con la complejidad de los cuentos, juega con la complejidad de las palabras y a partir de ahí puedes ir construyendo ese proceso bien hecho, sin saltarte ningún paso, bajando una escalera lógica, ¿verdad? Sin saltarte ningún escalón. Y Maite, para ir terminando ya, que llevamos un ratito aquí hablando, vamos a empezar el bloque de despedida con esta promesa de volvernos a ver en un podcast para hablar sobre la autonomía, ¿vale? Ahí se queda la invitación. Y Maite, yo siempre a los invitados pues los despido con 3 preguntas. La primera es, si alguien quiere saber más de ti, ¿dónde te puede encontrar? ¿En alguna web, en redes sociales, en algún proyecto que estés trabajando? Me puede encontrar en Teach and Team, de enseñar, Team de grupo, Teach and Team. Me puede encontrar en Maite Vallet, o sea, buscándome por Maite Vallet. Puede buscar también el método Leolandia, que es mi método de lectoescritura. Y yo creo que con eso. Ok. Sí. Y con esas 3 ya suficiente. De todas maneras, enlazaremos todos en las notas del podcast para que puedan consultar directamente dónde te pueden encontrar. Y 2 preguntas. La primera, Maite, ¿qué te gustaría desaprender? ¿A mí, personalmente? Sí. Como quieras interpretarlo. Mira, a mí una cosa que me gustaría que desaprendieran, que además creo que es muy importante en esto que hemos estado diciendo, a priorizar la letra por encima de la comprensión. Fíjate que muchos de los profesores que puedan estar escuchando pueden decir, pero fíjate que nuestros niños con 3 años están escribiendo. Digo, sí. Están yendo justo en contra de la neurociencia, que dice que la comprensión, o sea, el niño comprende lo que lee desde los 2 años, pero que no puede escribir, o sea, su mano no está, y su cerebro en coordinación con la mano no está preparado para escribir hasta los 5. Entonces, ¿qué le están haciendo hacer? Palotes, palotes y palotes, y están escribiendo los nombres de los niños desde los 3 años con unas letras mayúsculas que son facilísimas de hacer, pero que son palotes, y eso se lo aplaudimos a los niños, y entonces los niños se creen que eso es escribir, y por supuesto son palotes que están copiando. Eso no tiene nada que ver con escribir. Bueno, pues me gustaría que se desaprendiera eso. O sea, quisiera que comprendieran que la letra es un instrumento para ayudar a la lectura comprensiva y la escritura creativa, pero no es la protagonista. Nos quedamos con esa idea. Guay. Y la última pregunta, Maite, ¿qué le pides a la educación? Pues mira, yo les pido que tengan apertura para, a ver cómo te lo digo de una forma así concreta, apertura para aceptar que todas las personas que estamos enseñando constantemente tenemos que estar renovándonos.
O sea, no es, yo siempre lo he hecho así y me viene fenomenal, sí, pero resulta que hay otras maneras que tenemos siempre que ir aprendiendo para poder renovar lo que nosotros estamos haciendo. Quien recibió cursos conmigo hace 30 años y los recibe ahora se puede dar cuenta de todo lo que yo voy aprendiendo, de los cursos que voy dando, de las dificultades que me van presentando los profesores, de lo que yo voy viendo cuando voy a las aulas y veo cómo están aprendiendo los niños. O sea, los profesores tenemos que estar en constante aprendizaje y no es algo dicho así por decirlo, es que para poder enseñar tendríamos que tener esa apertura de saber que constantemente tenemos que cambiar para mejorar, renovar para mejorar constantemente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, que también es parte de la filosofía de este podcast, desaprender constantemente para incorporar nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Exacto. Muy bien. Oye, Maite, muchísimas gracias por tu generosidad. Yo creo que nos ha quedado una entrevista muy completa y muy buena, así que eso lo valorarán los escuchantes, pero muchísimas gracias a ti por estar aquí, ¿vale? Muchísimas gracias a ti, Judith, por darme esta oportunidad, que me encanta. Y hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Adiós. Hasta luego, Maite. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.